Hola, hola, soy Katia Angulo, bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer una trenza holandesa. Bueno, vamos a tomar este mechón de cabello. La división tiene que ser en triángulo, de esta manera como lo estoy haciendo. Un triángulo bien formado. De ahí vas a dividir este mechón en 3 mechones. Para luego, los alimentos tienen que ingresar por abajo hacia adentro. ¿Correcto? Ambos laterales van a ingresar. Observa, el segundo lateral ya ingresó. A partir de aquí, todos los alimentos van a ir alimentados. Observa, este tercer mechón lo voy a alimentar. Puedes utilizar el peine o puedes hacerlo con tus manos utilizando tus uñas. ¿Ok? Una vez que vamos a realizar el alimento, lo que vamos a hacer es utilizar las manos y vamos a peinar ese mechón. Peinar y tensar y luego vamos a cambiar. Observa cómo lo vamos a hacer aquí. Doy el alimento, luego vas a peinar para que el mechón se estire y pueda tener tensión. Cambiamos, vamos a realizar el alimento y luego vamos a hacer lo mismo, tensionar y jalar. Luego vamos a cambiar y vamos a ir todo a partir de aquí es secuencial. ¿Qué quiere decir? Que todo se va a repetir de la misma manera. En el transcurso de la trenza, lo que vas a ver sí es que la distancia del cabello se va a amplificar. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo en una parte va a estar el cabello mucho más largo, los alimentos van a ser de más cantidad. Entonces lo que vas a hacer ahí es solo mantener las manos bien pegadas a la cabeza para que no se pueda soltar la trenza. Estos son los puntos más importantes. Recuerda siempre tener las manos bien cerca a la cabeza. ¿Qué va a pasar con esto? Vas a lograr que la trenza te quede mucho más pegada a la cabeza. Teniendo tus alimentos ordenados y con la cantidad adecuada, lo que vas a conseguir es un excelente resultado. Sé que son muy importantes en las trenzas, ya luego de ahí vamos a ir tocando lo que son productos. Lo importante es que si estás iniciando, tengas en cuenta lo que te acabo de mencionar, para que primero vayas a tomar la técnica correcta que es para ti. La técnica que no solamente te ayuda a lograr un hermoso resultado, sino también que tus manos no se cansen, que puedas ser un poco más rápida. Si te logras percatar, cada vez que yo realizo un alimento, la mano que sostiene mis 3 mechones no se mueve para nada. ¿Por qué? ¿Qué voy a lograr con esto? Lo que voy a lograr es que mi trenza me quede ajustada y que sobre todo no me quede suelta. Los alimentos, cada vez que tú alimentas, lo que necesita es que tenga una tensión fija, que ya no puedas mover la trenza para aquí y para allá, porque si no, con eso lo que vamos a lograr es que todo nos quede suelto y eso es lo que no queremos. Así que chicas, muchísimas gracias por estar en mi canal, gracias por estar aquí. Te invito a que puedas ver todo el video. Conocimiento sin práctica no sirve de nada, así que espero que puedas tener los mejores resultados con todos los tips que te he dado y sobre todo con este video que está de inicio a fin, así que aprovéchalo al máximo. Y recuerda, tus manos pueden cambiar la vida de una mujer, empezando por la tuya. Nos vemos en el próximo video. Bye.